Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, en la que se pretende hacer una consulta popular para ver si se acepta o no el matrimonio homosexual. Estamos viviendo una sociedad diferente. Esta sociedad diferente ya no es la sociedad de los campesinos y peones que teníamos antes del siglo XX, ni la sociedad de los obreros, empleados y patronos que tenemos en el siglo XX. Hoy estamos viviendo una sociedad en que existen los internautas como principal individuo formador de la ciudad, de las personas. Es decir, existen ya no los ciudadanos, es decir, los individuos que vivían en las ciudades y lograron ejercer su poder en el campo, que se llaman ciudadanos, y los nuevos individuos ya no son ciudadanos, son personas, individuos con el derecho a elegir por sí mismo en todo, a tener personalidad, que es algo que se obtiene el ser humano cuando hace diariamente el ejercicio de elegir, y no en algo, en todo. Esto no era posible antes del siglo XX. En el siglo XX aparece un excedente de producción y las opciones se multiplican todos los días. Hay cómo cambiar, escoger la ropa, la comida, el lugar donde vivir, a dónde irse, el canal de televisión que se quiere ver, la medicina que se quiere tomar, el doctor al que se quiere curar. Las opciones se han multiplicado tanto que el ejercicio diario de elegir comienza desde el simple hecho de saber qué traje de ropa y qué ropa me pongo cada día. Esto no era posible antes. Cuando yo me fui a Rusia, la ropa era 4 modelos diseñados por alguien del Estado y los zapatos por igual. Y los autos eran todos el mismo modelo, habían 3 marcas. Y los canales de televisión eran 2, los del Estado y los de la universidad. El gobierno elegía lo que la gente tiene que hacer, tiene que decir, tiene que pensar, tiene que estudiar y todo. No pasaba eso en Estados Unidos, donde Estados Unidos vivía siempre, desde fines del siglo XIX, una revolución tecnológica, y esto hizo que cada día haya una oferta de nuevos productos como la radio, la televisión, el vestuario, el alimento, el avión, las comidas, el McDonald's, la Coca-Cola, miles de cosas que se inventaban cada día, y los norteamericanos enseñaban a su gente a ser personas, es decir, a elegir todos los días algo. Esto es la diferencia entre ser un individuo norteamericano y lo que fue ser un individuo ruso o un individuo cubano. Pero los norteamericanos nos dejaron a todo el mundo esta oportunidad, porque el sistema capitalista que ellos propagaron por el mundo permitió que el comercio, la innovación, las posibilidades, la educación dentro y fuera de su país, los fenómenos migratorios se hicieran visibles, se hicieran posibles. Ante esta situación, estamos viviendo una nueva sexualidad humana. Esta nueva sexualidad humana comienza en el momento en que existe el preservativo, los anticonceptivos, las ligaduras, y los seres humanos pueden escoger cuándo, dónde y cómo ser fértiles. Ya no es la sociedad anterior en que los seres humanos tenían que esperar que la casualidad les dé un hijo o no les dé un hijo. Eso no es posible ahora. Ahora a la casualidad se la puede superar. Se puede hacer implantes de hijos, es decir, podemos hacer
fecundación in vitro en un tubo de ensayo y luego colocar ese óvulo fecundado en una mujer que puede ser la madre o un útero prestado, un útero de alquiler, y podemos tener hijos que son nuestros, pero hemos alquilado un útero. Pero también las mujeres pueden escoger tener un marido que es diferente al padre de sus hijos, porque el padre de sus hijos puede ser un individuo que las embarazó, las embarazó de una manera casual, las embarazó de una manera formal, es decir, se casó y después resultó que no querían, no se entendían, se divorciaron, se separaron. Y ella se volvió a casar con otro individuo y este pasó a ser el verdadero padre de sus hijos. El padre no es el que gesta, el que da origen al niño, es el que lo cuida, es el que lo cría, es el que lo educa, es el que lo acompaña, es el que lo protege, es el que gasta todo su salario cuando es necesario en sus hijos. Entonces, resulta que ahora no solamente que se puede tener hijos propios, se puede tener hijos que no son propios, se puede adoptar hijos y se puede también renunciar a los hijos. ¿Cómo es eso? Sí, señor. Bien, ante esta realidad que estamos viviendo, aparece una nueva sexualidad en la que algo que toda la vida existió, el homosexualismo, comienza a ser más visible dentro de la sociedad. Recordemos que al ejército más machista de la historia, el ejército espartaco, 2500 años antes de Cristo, le derrotó un ejército de homosexuales, el ejército de Tebas, que estaba formado por parejas de hombres, y su general, que era un filósofo, dijo: si pongo a dos amantes hombres a luchar en el campo de batalla, los dos van a luchar con más afán que si pongo a dos soldados que ni se conocen, ni se relacionan, ni tienen nada, porque los dos van a protegerse y van a defenderse contra el enemigo común. Entonces, así hizo un ejército increíble que destrozó a la Esparta de 100 años de dominio y se quedó 50 años en el poder de toda Grecia hasta que llegó Alejandro Magno, que también tenía un amante como principal acompañante de su ejército. Y también recordemos que la Ilíada nos cuenta que Aquiles, el gran héroe de la Ilíada, tenía un hombre amante que era Patroclo. Esto nos revela que el homosexualismo no ha sido un problema en las sociedades anteriores. ¿Y por qué no era un problema? Porque eran grupos de seres humanos que tenían que ir a la guerra, que tenían que navegar, que tenían que cruzar desiertos con largos periodos de tiempo. Recordemos que después de Aquiles, Ulises regresó a su tierra, Ítaca, pero tardó 10 años más en regresar a su país, porque las navegaciones, simplemente en el Egeo, no estoy diciendo que era en otro lugar, podían demorar toda una vida, porque no habían GPS, no habían motores fuera de borda, no habían motores a propulsión, no habían aviones, no había nada. Era una navegación costera, y esa navegación costera a veces se topaba con arrecifes que destruían las naves. Y esto hizo que no se llevaran mujeres, se llevaran muchachos. Y por eso en Egipto, en todo el Sahara, en el Mediterráneo, las culturas no tenían relaciones sexuales solo con hombres y solo con mujeres. Pero en el mundo árabe se desarrolló el homosexualismo de mujeres. El homosexualismo de mujeres fue
la forma de vida de las mujeres en los harems, y no solamente en todo el mundo árabe, sino en China también. Donde hay harem existe homosexualismo, porque no es verdad que un emperador que tiene 1000 mujeres deja satisfechas a las 1000 mujeres. Estas buscarán cómo satisfacerse entre ellas, porque tenían eunucos y guardias para evitar que otros hombres fertilicen a esas mujeres y después le endosen el hijo al rey. Entonces, para eso crearon los harems, donde entre mujeres se daban complacencia. Entonces, tampoco es una cosa anormal en la historia de la humanidad el homosexualismo femenino. Pero aquí defendemos la monogamia, y la monogamia dejó de existir en América desde el momento en el que empezó la conquista. La monogamia es algo que rige solamente para la clase alta de este país, donde el problema es quién va a heredar los bienes del hombre rico. Y de ahí se hizo la monogamia forzada para las mujeres, no para los hombres. Para los hombres se cultivó el machismo, que es la poligamia. Y en Ecuador y en toda América Latina vivimos la poligamia. La poligamia es parte de la cultura latinoamericana. Un hombre se siente hombre cuando tiene muchas mujeres con las que ha tenido relaciones, sean pagadas o no pagadas, sean prostitutas o no sean prostitutas, sean mujeres del momento, lo que llamamos aquí en la sierra chullas, y o no lo sean. ¿Qué es entonces? Hemos vivido la poligamia, pero no queremos reconocer legalmente al hombre polígamo, porque en las leyes ecuatorianas debería reconocerse el derecho no solamente del hombre monógamo y de la mujer monógama, sino también del polígamo. Y tenemos ahora una nueva forma de poligamia que se llama la poligamia serial. Digamos que la poligamia de los conquistadores españoles, como los que llegaron a Guayaquil, en que apenas 25 conquistadores al año tenían 2.500 descendientes, cada uno 100 hijos. Por supuesto tenían 100 mujeres, pues, ¿no? Eso era legal, eso era correcto, eso era limpieza étnica. Lo mismo que han hecho en los Balcanes los serbios con los croatas y toda esa guerra, y lo mismo que hicieron los rusos con los alemanes y los alemanes con los rusos en la Segunda Guerra Mundial. Eso no es delito. Pero ahora vivimos una poligamia serial de hombres y mujeres que se llama divorcio. Se casan ahora, se divorcian, se consiguen otra pareja, se divorcian, se consiguen otra. Y esta poligamia comienza con el enamoradito desde que es muchacha. Tiene un enamorado este año, al año siguiente otro, después puede ser que tenga uno que tenga 2 años, y así. Este sistema de poligamia existe y es real, pero no es reconocido por el Estado. ¿Y qué problema tiene cuando no reconocemos ni el homosexualismo, ni la poligamia, ni el asexualismo? Por ejemplo, los curas y las monjas se declaran asexuales. Que los hijos de los polígamos no tienen derechos. Recién hoy, se les exige el pago de pensión alimenticia a los hijos de los polígamos, a sus hijos. Y esto todavía es injusto, porque el pago de pensión alimenticia debería ser para los menores de edad, una pensión básica. Para los que ya llegan, si sus hijos van a la universidad tienen que pagar el doble, y sus hijos van al posgrado tienen que pagar el triple. Es así como todo el mundo dejaría de tener hijos y pensaría seriamente en no andar preñando mujeres, porque aquí en Ecuador había hasta la costumbre en la costa de decir que el macho marca a las hembras que cruzan la cerca. Entonces
Habían hombres que simplemente las preñaban a las mujeres porque habían pasado cerca de ellos, punto. Y ese era su oficio, y eso era sentimiento de valía masculina. Entonces estamos ante un hecho real. Se debería también dar el derecho a los hombres de elegir sus hijos. Yo no quiero este hijo, que tú me lo quieres endosar tramposamente para que te pase pensión de alimentos. Entonces las mujeres no tendrían la posibilidad de endosar hijos y de arruinar matrimonios. Y también las mujeres tendrían el derecho de abortar si han sido forzadas a tener un hijo de una persona que no conocen, que las viola, que las maltrata, que no quieren vivir con él, que no les pasa pensión, que ya les ha llenado de hijos y no siquiera pasa alimento al hijo siguiente. Por tanto, el derecho al aborto debe ser un ejercicio real. Esto nos obliga también a reconocer el derecho de los homosexuales, porque en esta sociedad sobrepoblada de seres humanos, donde la relación sexual ya no es por fertilidad, como lo hacían antes del siglo XX, que lo importante era casarse para tener hijos. Hoy ya no se casa la gente para tener hijos. Entonces, si no se casa para la gente para tener hijos, da lo mismo si es con un hombre, si es con una mujer, si es con otro, si es entre dos mujeres, si es entre dos hombres. Eso no cambia nada. Es el hecho de que en la sociedad moderna ya el matrimonio, la unión de pareja, no es para tener hijos. Ya no es para tener hijos. Y eso es lo importante. Y en estas condiciones, para poder ser persona y no ser un simple peón de hacienda, un obrero estúpido trabajando detrás de un motor, un ciudadano sometido a la voluntad del gobernante de turno, para poder ser persona, tenemos que tener el derecho a elegir con quién nos casamos, cuántos hijos queremos, y si no queremos hijos, y si no queremos mujer, y si no queremos nada, y si queremos divorciarnos, y si no queremos divorciarnos, eso es una posibilidad de elegir. Y a su vez, los hijos también debemos tener algún momento el derecho de elegir a quién reconocemos como padre para cuidarlo en la vejez. Porque si ha sido un hombre maldito, no tenemos por qué hacernos cargo de él. Muchas gracias.